La primera gota de lluvia golpeó el parabrisas con un suave tintineo. Nada especial hasta que el cielo desató su arsenal. Winston Caldwell entrecerró los ojos bajo el aguacero, maldiciendo los viejos limpiaparabrisas de su camioneta mientras se manchaban en lugar de limpiarse. Al girar hacia el camino forestal sin señalizar, sus faros delanteros captaron un destello entre los árboles que no deberían haber estado allí. Bueno, eso ciertamente no es equipo forestal reglamentario, murmuró, deteniendo su camioneta en el barro. La lluvia golpeaba contra su chaqueta de lona al salir, hundiendo las botas en la tierra blanda. Sus manos curtidas manipularon torpemente la linterna, cuyo haz atravesó la oscuridad para revelar lo que parecía ser un casco metálico parcialmente enterrado en el suelo del bosque. El corazón de Winston dio un vuelco. Después de 46 años arreglando de todo, desde tostadoras hasta aviones experimentales, reconoció algo extraordinario al verlo. La nave, si es que eso era, claramente se había estrellado. Su elegante exterior, antes blanco, ahora estaba cubierto de barro y escombros del bosque. Su inusual forma de lágrima no se parecía a ninguna aeronave que Winston hubiera visto. Sin pensarlo, extendió la mano y limpió una mancha de tierra de lo que parecía una ventana. «Hola», susurró. «¿En qué lío te has metido?» Winston regresó al amanecer, equipado con cubos, trapos y los limpiadores suaves que reservaba para sus proyectos de restauración más delicados. Los lugareños que veían su camioneta adentrándose en el bosque cada mañana formaban rápidamente sus teorías. Al final de la primera semana, medio Pinewood estaba convencido de que el viejo Winston Caldwell finalmente había perdido la cabeza. «Fregando basura espacial. A su edad», exclamaba Marjorie, de la cafetería, sacudiendo la cabeza mientras rellenaba las tazas de café. Siempre decía que esos aviones militares en los que trabajaba le revolvían el cerebro. Winston ignoró los susurros y los señalamientos. Cada día, limpiaba meticulosamente otra sección de la nave, con cuidado de no dañar nada que pudiera ser importante. Al 9º día, descubrió lo que parecía ser un panel de control. Sus dedos, artríticos pero aún diestros, recorrieron los inusuales patrones grabados en el metal. Algo chasqueó bajo su tacto y un leve zumbido emanó de las profundidades de la nave. «Vamos por buen camino», dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa. Winston nunca se había casado ni tenido hijos. Sus compañeros siempre habían sido las máquinas que él devolvía a la vida. Esta, sin embargo, era especial. Podía presentirlo. A la mañana siguiente, Winston llegó y encontró al viejo loco pintado con aerosol en su sección parcialmente limpia. Suspiró y buscó su disolvente. La gente teme lo que no entiende. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Había pasado demasiados años viendo a los militares ocultar tecnologías extraordinarias como para molestarse con chismes de pueblo. «Buenos días, preciosa», le dijo a la nave, palmeando el casco mientras se ponía a trabajar en la eliminación de los grafitis. «No te preocupes por ellos. No reconocerían un milagro ni aunque bailara la Macarena en su cocina». 3 adolescentes en bicicleta de montaña daban vueltas en la linde del bosque, observando a Winston trabajar. «Oye, astronauta», gritó uno. «¿Ya encontraste algún extraterrestre?» Sus amigos estallaron en carcajadas. Winston enderezó la espalda, sintiendo cada uno de sus 73 años en la columna. «Todavía no», respondió alegremente. «Pero cuando lo haga, me aseguraré de decirles dónde encontrar especímenes para sus experimentos». Los chicos se alejaron rápidamente. Con el paso de las semanas, la rutina de Winston se volvió familiar para el pueblo. Algunos días, Theo, el sheriff, aparcaba su patrulla cerca y le traía a Winston un termo con café. «¿Sabes?», dijo Theo una mañana, «el condado ha estado recibiendo quejas sobre que perturbaste el lugar de un accidente. Dicen que podría ser propiedad del gobierno». Winston dio un sorbo al café hirviendo. Si fuera propiedad del gobierno, hombres de traje negro habrían acordonado todo el bosque antes de que yo lo encontrara. «Sea lo que sea, Theo»,
Nadie lo ha reclamado. Aún así, respondió Theo, quizás sea mejor tener cuidado. Jenkins, de la ferretería, dice que has estado comprando componentes inusuales. Rió Winston. Culpable. Que algo se haya estrellado no significa que no pueda volver a volar. Al día siguiente, Winston llegó y encontró un aviso oficial pegado al casco. Condado de Evergreen, Bosque Nacional, violación del sector G7. Salvamento no autorizado. Manipulación. Código 11.5c. Se le ordena cesar todas las actividades relacionadas con este objeto. Un equipo de remoción llegará en 7 días para desecharlo adecuadamente. El incumplimiento resultará en multas de hasta 15,000 pesos y posibles cargos criminales. Winston, administrador del condado de Bartolomé P. Winslow, arrugó el aviso y se lo metió en el bolsillo. 7 días. Tras casi 2 meses de limpieza minuciosa y pequeñas reparaciones, algún burócrata quería llevar su descubrimiento a un desguace. Tendría que trabajar más rápido. Esa noche, Winston sacó el viejo baúl de debajo de la cama. Dentro yacían sus placas de identificación de contratista militar, certificados y premios por décadas de servicio en proyectos que la mayoría de la gente ni siquiera sabría que existían. En el fondo, envuelto en un paño suave, había un pequeño dispositivo que había olvidado devolver al jubilarse. Un prototipo de herramienta de diagnóstico que podía interactuar con casi cualquier sistema electrónico. Cogerlo había sido su único acto de rebeldía contra los cierres de proyectos clasificados que había presenciado. Esa noche, podría volver a ser útil. A la mañana siguiente, Winston llegó antes del amanecer, con la camioneta cargada con el equipo de su taller. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras conectaba su dispositivo de diagnóstico a lo que creía que era el panel de acceso principal de la nave. Veamos qué te motiva, susurró. La pantalla del dispositivo permaneció oscura varios minutos antes de iluminarse repentinamente con símbolos desconocidos. Los dedos de Winston temblaban mientras probaba diferentes protocolos de conexión. Al 23º intento, la pantalla cambió, mostrando lo que parecía ser un informe de estado del sistema en inglés. Informe de diagnóstico del sistema. Energía, 18%, solo reservas de emergencia, soporte vital, navegación fuera de línea, fallo crítico, comunicación, unidad de alineación temporal fuera de línea, fallo catastrófico del núcleo de memoria, integridad del 63%, advertencia, campo de desplazamiento. Cronográfico inestable, anclaje temporal degradándose. Winston miró la pantalla con la boca seca. ¿Unidad de alineación temporal? ¿Desplazamiento cronográfico? No se trataba de una simple aeronave experimental, era algo mucho más avanzado. Desconectó el dispositivo y reanudó la limpieza con renovado propósito, centrándose ahora en lo que parecían ser conjuntos de sensores externos. Alrededor del mediodía, un vehículo de un guardabosques se detuvo junto a la camioneta de Winston. Una joven con un uniforme impecable se acercó, sujetapapeles en mano. Señor Caldwell, soy el guardabosques Patel. Necesito informarle que está interfiriendo con una posible investigación del lugar del accidente. Hemos recibido informes de actividad de rescate no autorizada. Winston se secó las manos con un trapo. Esto no es rescate. Es restauración. Hay una diferencia. El guardabosques observó la nave parcialmente limpia. Señor, sea lo que sea, debe ser evaluado adecuadamente por las autoridades. He recibido instrucciones de darle una última advertencia antes de que comiencen los procedimientos de remoción. No. ¿Y quiénes son exactamente estas autoridades?, preguntó Winston, cruzándose de brazos. Porque, según mi experiencia, las verdaderas autoridades habrían llegado a las pocas horas de que esta cosa aterrizara. El guardabosques Patel se removió incómodo. Mis órdenes vienen de la oficina del administrador del condado. Han programado la remoción para el lunes. ¿Lunes?, repitió Winston. Eso me da 4 días más. Gracias por el aviso, guardabosques. Después de que ella se fuera,
Winston trabajó hasta que le sangraron los dedos, limpiando más a fondo los componentes externos de la nave. Mientras el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, descubrió lo que parecía ser un escáner de huellas dactilares junto al ventana. Sin pensarlo, apoyó la palma de la mano en ella. No pasó nada. Vale la pena intentarlo, murmuró, volviendo a su limpieza. Esa noche, Winston no pudo dormir. Estudió detenidamente las lecturas de diagnóstico que había registrado, intentando comprender los sistemas de la nave. Al amanecer, había formulado una teoría tan descabellada que casi se rió de sí mismo. Pero la evidencia era convincente. Las aleaciones inusuales, la terminología temporal en los diagnósticos, la interfaz en inglés. No se trataba de una nave extraterrestre. Era tecnología humana, pero mucho más allá de lo posible en la actualidad. Winston regresó al bosque con una batería de coche y un equipo de conversión. Si su teoría era correcta, la nave solo necesitaba energía y alguien que entendiera sus sistemas básicos, alguien como él. Los adolescentes regresaron mientras Winston conectaba cables de alimentación a lo que creía que era un puerto de entrada auxiliar. Habían traído a más amigos esta vez, unos 8, todos en bicicleta y cargando latas de pintura en aerosol. «Oye, mira, soy el profesor Spaceman otra vez», gritó el cabecilla. «¿Qué haces ahora?» Llamando a E.T. Winston no levantó la vista de su trabajo. «Algo así. Mi papá dice que estás malgastando los recursos del condado», dijo otro adolescente. «Dice que deberían haberse llevado esta basura hace semanas». «Tu papá tiene derecho a opinar», respondió Winston con calma, haciendo los últimos ajustes a sus contactos. «También dice que te despidieron de tu último trabajo por estar loco», continuó el chico, envalentonado por las risitas de su amigo. Ante esto, Winston finalmente dejó de trabajar. Se giró para encarar al grupo, con sus ojos azules penetrantes bajo unas pobladas cejas blancas. «Me jubilé después de 46 años diseñando sistemas que ni siquiera podéis imaginar. Ahora podéis ayudarme a hacer historia o coger vuestro aerosol y buscar otro lienzo». Los adolescentes intercambiaron miradas, momentáneamente en silencio por la intensidad del anciano. Entonces el líder se encogió de hombros. «Como queráis, tío. Es solo un pedazo de chatarra». Se alejaron en bicicleta, dejando a Winston con su trabajo. Al anochecer, Winston completó sus conexiones eléctricas. Respirando hondo, activó el sistema. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Entonces, una suave luz azul comenzó a latir desde el interior de la nave, iluminando el bosque con un resplandor etéreo. «Eso es», susurró Winston. «Vuelve a la vida». Las luces externas de la nave parpadearon y luego se estabilizaron. Winston observó con asombro cómo capas de barro y escombros simplemente se deslizaban del casco, revelando una superficie blanca prístina debajo. La nave parecía estar limpiándose. Una interfaz holográfica se proyectó repentinamente desde el panel de control, flotando en el aire ante Winston. Mostraba un modelo giratorio de la nave junto a flujos de datos. Winston extendió la mano tímidamente, sus dedos recorriendo el holograma. Para su sorpresa, la pantalla respondió, ampliando la sección que su mano había tocado. «Increíble», susurró. Un sonido mecánico atrajo su atención hacia el lateral de una sección del casco se estaba reconfigurando, revelando lo que parecía ser una entrada. Winston dudó brevemente antes de avanzar. Después de todas estas semanas cuidando esta misteriosa nave, parecía invitarlo a entrar. El interior era sorprendentemente espacioso, con un solo asiento de piloto rodeado de interfaces de control. Todo estaba diseñado con una elegante eficiencia que alegraba el corazón del ingeniero de Winston. Esto era diseño humano, pero evolucionado, refinado hasta un grado que confirmaba sus teorías más descabelladas. Mientras se acomodaba en el asiento del piloto, los sistemas de la nave seguían activándose a su alrededor. Las pantallas se iluminaban, mostrando mapas estelares,
diagnósticos del sistema y lo que parecían ser coordenadas temporales. Winston notó que las funciones de autorreparación de la nave estaban activas, restaurando lentamente los componentes dañados. Un pequeño compartimento junto al asiento se abrió, revelando lo que parecía ser un dispositivo de grabación. Winston lo recogió con cuidado. Se activó al tocarlo, proyectando una imagen parpadeante de una joven con un uniforme que no reconoció. La grabación estaba dañada y se interrumpía cada pocos segundos. Vuelo de prueba ATS de la nave Herati, clase Cronos. Interrupción de la estática. Salto temporal exitoso, pero sistemas de navegación comprometidos. Más estática. Aterrizaje forzoso inminente. Si la encuentran, por favor entreguen esta nave a la doctora Elisa Cald. La grabación se cortó por completo. Winston la reprodujo de nuevo, concentrándose en el rostro de la mujer. Había algo familiar en sus rasgos, algo que le atrajo la atención. Guardó el dispositivo en su compartimento, con la mente acelerada. Sería una coincidencia que el piloto casi hubiera dicho, ¿Caldwell? En sus décadas trabajando en proyectos clasificados, Winston había aprendido que rara vez había coincidencias verdaderas. Un estruendo de vehículos afuera lo sacó de sus pensamientos. Los rayos de las linternas atravesaron la oscuridad de la noche mientras varios camiones del condado se detenían cerca de la nave. Winston salió rápidamente de la nave, de pie frente a ella, con actitud protectora, mientras los oficiales se acercaban. «Sr. Caldwell», gritó un hombre de traje. Winston se plantó firme. «Este es un descubrimiento científico significativo. No pueden simplemente llevarlo a un desguace. No tenemos intención de desguazarlo». «Eso», respondió Winslow con suavidad. «Se ha notificado a las autoridades competentes. Se encargarán de ello a partir de ahora». «¿Qué autoridades?», preguntó Winston. «¿Las militares? ¿La NASA? Porque he trabajado con ambas, y esto va más allá de lo que han desarrollado». La expresión de Winslow se endureció. «Es información clasificada, señor Caldwell. Ahora le hago una advertencia. Váyase mañana o será expulsado junto con su descubrimiento». Se dio la vuelta y regresó a su vehículo, seguido por los demás oficiales. Winston los vio marcharse, con el corazón latiendo con fuerza. Le quedaba una noche para comprender lo que había encontrado y por qué parecía estar relacionado con él personalmente. Regresó al interior de la nave, decidido a desvelar sus secretos. Pasaron las horas mientras Winston exploraba los sistemas de la nave, usando su herramienta de diagnóstico para eludir los protocolos de seguridad. Alrededor de la medianoche, descubrió un compartimento sellado que contenía lo que parecía ser el registro de la nave. Las entradas confirmaron su teoría. Se trataba, en efecto, de una nave del tiempo diseñada para viajar a través de las fronteras temporales. Según los registros, había sido botada en el año 2142, pero una falla en el motor temporal la había enviado a dar tumbos mucho más allá de su destino previsto. Mientras Winston profundizaba en la base de datos de la nave, encontró archivos de personal. Con dedos temblorosos, abrió el archivo del diseñador de la nave y se encontró con un nombre que le heló la sangre: la doctora Elisa Caldwell, nacida en 2079, bisnieta de Winston Caldwell. «Eso no es posible», susurró. Sin embargo, la evidencia estaba ante él. De alguna manera, su futura descendiente había creado esta maravilla de la ingeniería, y ahora su creación había caído en sus manos. O tal vez lo había buscado. Los sistemas de la nave se activaron repentinamente. Las luces se iluminaron por toda la cabina. Una agradable voz femenina habló. Reservas de energía alcanzando el umbral crítico, iniciando el reinicio completo del sistema. Winston observó con asombro cómo las consolas inactivas cobraban vida a su alrededor. La IA de la nave estaba despertando. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la cabina, ejecutando comprobaciones del sistema. Finalmente, se estabilizó en la forma de un
Esfera azul. Hola, dijo Winston con vacilación. ¿Me entiendes? La esfera vibraba con cada palabra. Afirmativo. Patrón de voz reconocido. Hola, Winston Caldwell. A Winston se le cortó la respiración. ¿Sabes quién soy? Tu perfil genético coincide con los patrones fundadores de mi base de datos. Eres Winston Alexander Caldwell, progenitor del linaje de mecánica temporal Caldwell. Progenitor, repitió Winston. No tengo hijos. El tono de la IA se mantuvo sereno. Los registros indican que tendrás un hijo el año que viene, tras tu matrimonio con la doctora Catherine Phillips. Winston parpadeó. Katy, de la universidad. Había conocido a la profesora de física cuántica en una conferencia hacía 6 meses, y habían tomado café 2 veces. Había querido volver a llamarla, pero no se había atrevido. Correcto. Su trabajo colaborativo sobre sistemas teóricos de propulsión sentará las bases de la mecánica temporal. Winston se hundió aún más en el asiento del piloto, abrumado. Entonces, ¿esta nave es de mi bisnieta? Y viajó en el tiempo accidentalmente. Tenía toda la razón. El desplazamiento temporal no fue accidental. La doctora Eliza Caldwell lanzó esta nave específicamente para llegar a ti. ¿Yo? ¿Por qué? La esfera de IA se expandió, mostrando complejos gráficos temporales. Una paradoja amenaza la línea temporal de Caldwell. En la secuencia original de eventos, te inspiraste para emprender nuevos trabajos teóricos tras descubrir restos inusuales en este bosque. Restos que creías de origen extraterrestre. Winston rió suavemente. Entonces, dijo, no vas a ser un ser humano, pero no vas a ser un ser humano, pero no vas a ser un ser humano, pero no vas a ser un ser humano. No vas a ser un ser humano, pero no vas a ser un ser humano. No vas a ser un ser humano, pero no vas a ser un ser humano, pero no vas a ser un ser humano. La nave fue enviada de vuelta para asegurarse de que la encontrara. Es una paradoja de arranque terrible. El término técnico es bucle causal, corrigió la IA. Y sí, esta nave fue diseñada para asegurar la continuidad de la línea temporal que conduce a su propia creación. Antes de que Winston pudiera responder, los sensores externos de la nave se activaron. Advertencia, varios vehículos acercándose, aproximadamente 16 humanos, equipo pesado detectado. Winston miró su reloj. Las 3:15 de la mañana. Después de todo, no estaban esperando hasta el amanecer. Miró por la ventana y vio camiones con distintivos del condado, pero también todoterrenos negros sin distintivos que gritaban, «Gobierno. Vienen a buscarte», le dijo a la nave. Y probablemente a mí también. Eso crearía una interrupción significativa en la línea temporal, respondió la IA. La probabilidad de un mantenimiento correcto de la línea de tiempo disminuiría al 23,4%. Winston tomó una decisión. ¿Puedes volar? Aléjate de aquí. El motor temporal no funciona, pero la propulsión convencional está ahora al 68% de su capacidad. Es posible el vuelo de corto alcance. Entonces vámonos, dijo Winston, abrochándose el cinturón de seguridad en el asiento del piloto. ¿Cómo controlo esto? La consola se reconfiguró ante él, simplificándose a un diseño más familiar. He adaptado los controles para que coincidan con tu experiencia con los aviones del siglo XX. Puedes pilotar manualmente, o yo puedo manejar la navegación. Tú nos llevas arriba, dijo Winston, al oír vehículos acercándose entre los árboles. Yo me encargaré del comité de bienvenida. Mientras los motores de la nave cobraban vida, Winston abrió el sistema de comunicación externo. Se aclaró la garganta y habló con su voz más autoritaria. Atención, vehículos que se aproximan. Soy Winston Caldwell. Estoy a punto de probar sistemas de propulsión experimentales. Por tu seguridad, despeja el área inmediatamente. Repito, despeja el área.
A través de la ventana, Winston pudo ver figuras que se apresuraban desde vehículos, apuntando hacia la nave ahora brillante. La nave se desplazó suavemente del suelo del bosque, suspendida a varios metros del suelo mientras décadas de tierra y escombros acumulados se desprendían. El administrador Winslow se quedó paralizado ante los faros de su vehículo, boquiabierto mientras la nave ascendía. A su lado, hombres con trajes oscuros hablaban con urgencia por radio. Winston no pudo evitar saludarlos a través de la ventana, sintiendo una excitación infantil que no había experimentado en décadas. ¿Rumbo?, preguntó la IA mientras dejaban atrás las copas de los árboles. Winston pensó un momento. En un lugar seguro. En un lugar donde no nos encuentren de inmediato. Necesito tiempo para comprender todo esto. Detecto una ubicación adecuada a 37 kilómetros al noroeste. Remota. Defendible. Accesible para ti, pero difícil para los vehículos de persecución. Perfecto, dijo Winston, observando cómo el bosque se perdía bajo ellos. La nave se movía con una gracia increíble, acelerando a velocidades que deberían haberlo aplastado. Sin embargo, no sentía ninguna fuerza G antigravedad. Preguntó. Campo de amortiguación inercial, corrigió la IA. Tu bisnieta refinó la tecnología basándose en tus primeros trabajos teóricos. Winston negó con la cabeza, asombrado. Un trabajo que ni siquiera he hecho todavía. Mientras volaban, Winston estudió los esquemas de la nave. Se llamaba Heratius, en honor a un oscuro filósofo romano que había escrito sobre la naturaleza circular del tiempo. Su propósito principal era la investigación de los límites temporales, con la misión secundaria de preservar la línea temporal de Caldwell. Hay algo que no entiendo, dijo Winston mientras se acercaban a su destino. Si Elisa envió esta nave de vuelta para asegurarse de que la encontrara y me inspirara, ¿por qué estaba tan dañada? ¿Por qué no aterrizas como es debido y te presentas? El tono de la IA cambió sutilmente, volviéndose casi de disculpa. Doctor, la investigación de Caldwell indicó que la inspiración provino específicamente de su proceso de descubrimiento y restauración. La nave fue forzada a aterrizar deliberadamente y parcialmente inutilizada para permitirle experimentar la alegría de devolverla a la vida. Winston rió. Sin duda conoce la psicología de su bisabuelo, ¿verdad? No hay nada que me guste más que arreglar cosas rotas. Su metodología de reparación es legendaria en el siglo XXII. El principio de restauración de Caldwell se enseña a todos los ingenieros temporales. La nave descendió en un pequeño claro en la cima de una montaña, asentándose suavemente sobre el suelo rocoso. Aún faltaban horas para el amanecer, pero el suave resplandor azul de la nave iluminaba los alrededores. Winston se desató y estiró sus músculos envejecidos. El suave azul de la nave brillaba en el cielo, y el suave azul del cielo brillaba en el cielo. El suave azul de la nave brillaba en el cielo. El suave azul de la nave brillaba en el cielo. El suave azul de la nave brillaba en el cielo. El suave azul de la nave brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. El suave azul del barco brillaba en el cielo. Brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo.
El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. El azul suave del barco brillaba en el cielo. Comienza tu trabajo teórico. Reúnete con el Dr. Phillips. Deja que la línea temporal se desarrolle con naturalidad, con la sutil guía de la información que puedo proporcionarte. Esto tiene un 89% de probabilidad de que se mantenga la línea temporal. Winston consideró cada opción cuidadosamente. Hacerlo público significaría perder el control de la nave y probablemente ser desacreditado o silenciado. Viajar al futuro era tentador, pero algo le decía que ese no era su camino. La tercera opción, esa parecía la correcta. Esa parecía su elección. Tomaré la puerta número 3, dijo finalmente. Una sabia decisión, respondió la IA. Coincide con la predicción de la doctora Eliza Caldwell. Winston sonrió. Parece conocerme bastante bien. Fuiste su inspiración. El Museo Winston Caldwell de Ingeniería Temporal mantiene tu taller exactamente como lo dejaste. Eso sí que es surrealista, murmuró Winston. Entonces, ¿qué necesito saber para empezar con esto de la mecánica temporal? La IA proyectó una ecuación compleja en la ventana gráfica. Esta es la ecuación de Caldwell-Phillips. En tu época, se considerará revolucionaria. Winston la estudió, reconociendo elementos de su propio trabajo teórico combinados con principios con los que solo había soñado. ¿Katy y yo lo inventamos juntos? Sí. Tu enfoque de ingeniería práctica, combinado con su física teórica, sienta las bases de la mecánica temporal. Durante las siguientes horas, la IA le explicó a Winston los fundamentos de lo que se convertiría en el trabajo de su vida. Al amanecer, había llenado varios cuadernos con ecuaciones y conceptos que estaban décadas por delante. De la ciencia actual. Puedo activar un sistema de camuflaje reflectante, ofreció la IA. Sin embargo, sería recomendable reubicarme periódicamente para evitar ser detectado. Winston asintió. Encontraré un lugar seguro. Mi propiedad tiene un viejo granero que podría funcionar con algunas modificaciones. Una última cosa, dijo Winston Caldwell, mientras se preparaba para apagar los sistemas externos de la nave. La doctora Eliza Caldwell le dejó un mensaje personal. La esfera holográfica se transformó en la imagen de la joven de la grabación. Pero esta vez, la imagen era nítida y estable. Tenía los ojos y la barbilla decidida de Winston. Hola, bisabuelo, dijo con una cálida sonrisa. Si estás viendo esto, entonces el Horatius te encontró con éxito. Ojalá pudiera estar allí para conocerte en persona, pero la física temporal tiene reglas estrictas sobre el contacto directo con los antepasados. Se rió, un sonido tan familiar que Winston sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu descubrimiento de lo que creías que era tecnología extraterrestre te inspiró a desarrollar teorías que finalmente condujeron a la verdadera navegación temporal. La paradoja, por supuesto, es que lo que descubriste no era extraterrestre en absoluto. Fue la creación de tu propia bisnieta, enviada para asegurar que la encontraras. Hizo una pausa, con una expresión seria. Sé que es mucho para procesar, pero siempre se te ha conocido por tu adaptabilidad. La IA de la nave te guiará a través de lo que necesitas saber y lo que definitivamente no debes saber sobre el futuro. Solo recuerda, vive tu vida, enamórate de Katy, escribe tus teorías y confía en que la línea temporal se desarrollará como debe ser. Eres el comienzo de algo extraordinario. Su imagen sonrió una vez más.
¿Y el administrador del condado que te está causando problemas? En mi época, Winslow Park lleva su nombre. Irónicamente, es donde ahora se encuentra la Academia Temporal. La historia tiene sentido del humor, ¿no? El mensaje terminó, dejando a Winston mirando el espacio vacío donde había estado la imagen de su bisnieta. Se secó una lágrima y se volvió hacia los controles de la nave. «Ia, ¿tienes un nombre?», preguntó. «Mi designación es asistente temporal y sistema de navegación, pero el Dr. Caldwell a menudo se refería a mí como Tans». Winston asintió. «Muy bien, Tans. Reduzcamos la potencia a los sistemas mínimos y activemos ese camuflaje. Regresaré esta noche con un camión y un remolque. Sé exactamente dónde esconderte». «Como quieras, Winston Caldwell», respondió Tans. «Y permíteme decir que es un honor conocer al fundador de Mecánica Temporal». Winston rió mientras se dirigía a la salida. «El honor es todo mío». Bronceados. No todos los días uno conoce su propio legado cara a cara. Mientras descendía de la cresta, la mente de Winston ya estaba llena de planes. Llamaría a Kathy Phillips hoy, la invitaría a cenar. Le mostraría parte de su trabajo teórico. Y juntos, emprenderían un viaje que eventualmente doblaría el tiempo mismo. Tras él, el Horacio se desvaneció, volviéndose casi invisible contra la ladera de la montaña. Para los observadores casuales, parecería no ser más que una formación rocosa inusual. Pero Winston sabía que estaba allí, esperando. Un regalo del futuro, una promesa de lo que estaba por venir. 3 días después, el administrador Winslow encontró a Winston Caldwell sentado tranquilamente en su porche, bebiendo té helado como si nada hubiera sucedido. «¿Dónde está?», preguntó Winslow sin preámbulos. «¿Dónde está la nave?». Winston levantó la vista suavemente. «¿La nave?», preguntó. «Ah, ¿te refieres a ese trasto del bosque?», preguntó. «Creí que te lo habías llevado tú». «Sabes muy bien que no lo hicimos», espetó Winslow. «Múltiples testigos vieron. Eso. Vuela. Contigo dentro». Winston dio un sorbo a su té. «Administrador, tengo 73 años. ¿Parezco alguien que ha estado dando vueltas en un platillo volador? El gobierno federal está muy interesado en hablar con usted, señor Caldwell». «¿De verdad? Bueno, saben dónde encontrarme». Winston señaló la silla a su lado. «¿Le apetece un té mientras está aquí? Va a ser una puesta de sol espectacular». Winslow declinó la oferta, volviendo a su vehículo con paso pesado. Mientras se alejaba, Winston sonrió para sí mismo. En su taller detrás de la casa, páginas de ecuaciones cubrían su mesa de dibujo. En su bolsillo estaba el número de teléfono de la doctora Catherine Phillips, y en su granero renovado, oculto bajo lonas y viejas herramientas agrícolas, el futuro esperaba pacientemente. Winston levantó su copa en un brindis silencioso por las generaciones venideras. «Por el tiempo», susurró, «y todas sus maravillosas contradicciones».